Aquí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Gracias por conectarse. El día de hoy iniciamos dentro del Antiguo Testamento uno de los 3 libros que estamos leyendo. Empezamos con Tobías, hoy vamos a leer Judith y nos queda pendiente para la siguiente ocasión el libro de Esther. Son libros que tienen un mensaje, ¿verdad? Parecen historias, pero a lo que importa de la historia es el mensaje. Ya vimos Tobías, donde aparece el arcángel Rafael. Hoy vamos a ver el libro de Judith. Judith en hebreo quiere decir la judía. Es lo que quiere decir Judith, la judía. Y vamos a ver este libro y ver qué sacamos de enseñanzas de su historia. No es muy largo, probablemente lo acabemos en una sola sesión y pues va a estar muy interesante. Este libro habla, acuérdense que les dije, los que cuentan estas historias las introducen en ciertos periodos de la historia del pueblo judío. Esta de Judith lo ponen en los tiempos de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que invadió Judea y que la conquistó Jerusalén y luego se llevó a todos los habitantes más importantes, los artesanos, los que sabían leer y escribir, los miembros de la corte, los funcionarios y demás, se los lleva desterrados a Babilonia. Entonces, en esa época está situado esta cuento o historia con mensaje, tiene un mensaje, ¿verdad? Y hay una heroína, ¿sí? Una heroína judía, y para hacerlo general o genérico, por eso se llama Judith, que quiere decir la judía. Entonces, pues así está el asunto y vamos a verlo. A las personas que están viendo en vivo este programa, pues los invito a que hagan comentarios y preguntas aquí en el teléfono, yo los voy a ver y al final espero poderles contestar, ¿verdad? Sus mensajes, sus saludos, sus preguntas. Antes, como siempre, vamos a empezar diciendo la oración. Vamos a pedir aquí que me sigan ustedes aquí en compartir. Voy a compartirles la oración, permítanme. Y dice así: nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les voy a poner el libro, voy a compartir, aquí la debo de tener. La historia de Judith. Déjame ver porque estaba viendo otras cosas. Miren, estamos hablando que estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y nosotros sabíamos del libro de las Crónicas, nos habíamos brincado a los Macabeos y habíamos dejado pendientes los libros de Tobías, Judith y Esther. Y ahorita vamos a ver el de Judith. Aquí está el de Judith. Vamos a empezar. Judith, la campaña de Holofernes, es un general del reinado de Nabucodonosor. Que aquí dice el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Aquí quiero hacerles la siguiente aclaración. Reinó sobre los asirios porque los babilonios conquistaron a Siria, ¿sí? Entonces Nabucodonosor, que era
el rey de los babilonios también es rey de los asirios, porque por conquista. Entonces dice, el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios conquistaron un par de siglos antes, conquistaron el norte del territorio de los judíos. El norte era Israel, el reino de Israel, en el sur era el reino de Judá. Los asirios ya habían conquistado el norte y se habían llevado a la población de Israel a sus tierras y habían traído gente de los países que ya habían conquistado antes. Y esos que habían traído los asirios a ocupar el territorio que había quedado vacío, porque se habían llevado a todo el pueblo de Israel a Nínive, pues ahí fue el origen de los samaritanos. Bueno, eso ya lo habíamos visto antes. Entonces dice, en la gran ciudad de Nínive, Nínive es la capital de los asirios. Arfaxad, que por aquel tiempo era rey de los medos, que es otro reinado, otra tribu cerquita de Babilonia, es más bien lo que luego van a ser los persas, ¿verdad? Que por aquel tiempo era rey de los medos en Ecbatana, rodeó esta ciudad con un muro de piedra de sillería de 3 codos de anchura y 6 de longitud, y dio al muro una altura de 70 codos y una anchura de 50. ¿Sí? Alzó torres de 100 codos junto a las puertas. Sus cimientos medían 60 codos de anchura. Las puertas se elevaban a 70 codos de altura y tenían 40 de ancho, de modo que permitiesen la salida de sus fuerzas y el desfile ordenado de la infantería. O sea que había un rey, Arfaxad, que era de los medos, y en una ciudad que se llamaba Ecbatana, o Ecbatana, la había fortificado, ¿sí? Por aquellos días el rey Nabucodonosor hizo la guerra contra el rey Arfaxad, o sea, contra este rey. En la gran llanura que está en el territorio de Ragau, se le unieron todos los habitantes de las montañas, todos los de las riberas del Éufrates, el Tigris, el Hidaspes, y los de la llanura de Arihot, rey de Elam. Se congregaron pues numerosos pueblos para combatir a los hijos de Geleud. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria y de Babilonia, envió mensajeros a todos los habitantes de Persia y a todos los de Persia y a todos los de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y Antilíbano, y a cuantos viven en el litoral, todos los pueblos del Carmelo y Galad, de la Galilea superior y de la gran llanura de Esdrelón, a todos los de Samaria y sus poblaciones, y a los del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Gelús, Cadés, el río de Egipto, Tafnes, Rameses y toda la tierra de Gosén, y hasta más arriba de Tanis y Menfis, a todos los habitantes de Egipto hasta los confines de Etiopía. O sea, estaba reuniendo este rey Nabucodonosor un gran ejército. Pero los moradores de toda aquella tierra despreciaron el mensaje de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no quisieron acompañarle a la guerra, pues no le temían, dado que le consideraban un hombre sin apoyo. O sea que ese llamado que hizo Nabucodonosor a todos los pueblos para combatir al rey, al otro rey, cayó en vacío, no le siguieron caso. Así que despidieron a los mensajeros de vacío y afrentados. Nabucodonosor experimentó una gran cólera contra toda aquella tierra y juró por su trono y por su reino que tomaría venganza y pasaría a cuchillo todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria, y a todos los habitantes de Moab, a los amonitas y a toda la Judea, y a todos los de Egipto, hasta los confines de los 2 mares. O sea, se había enojado. El año 17 libró batalla con su ejército
contra el rey Arfaxad. Lo derrotó en el combate y puso en fuga a todas las fuerzas de Arfaxad, a su caballería, a todos sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbatana, ocupó sus torres, devastó sus calles y convirtió en afrenta su hermosura. La ciudad que habían fortificado cayó. Alcanzó a Arfaxad en las montañas de Ragau. Lo atravesó con sus lanzas y lo destruyó por completo. Luego regresó con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que se les había agregado. Y se quedó ahí con su ejército, viviendo en la molicie durante 120 días. El año 18, el día 22 del primer mes, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, para concretar la venganza que había de tomarse de toda aquella tierra, tal como lo había anunciado. O sea, contra los que no habían acudido a su llamado. Convocó a todos sus ministros y a todos sus magnates y expuso ante ellos su secreto designio, decidiendo personalmente la total desgracia de aquella tierra. Así pues, sentenciaron que debía ser destruida toda persona que no hubiese secundado su invitación. Acabado el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército y segundo suyo, y le dijo: esto dice el gran rey, señor de toda la tierra. En cuanto salgas de mi presencia, toma contigo hombres de valor probado, unos 120,000 infantes y una gran cantidad de caballos, con 12,000 jinetes, y marcha contra toda la tierra de Occidente, pues no secundaron mi invitación. Ordénales que pongan a tu disposición tierra y agua, porque partiré airado contra ellos y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados, a los que entregaré el país como botín. Sus heridos llenarán sus barrancos, sus ríos y torrentes, repletos todos de cadáveres, se desbordarán, y los deportaré hasta los confines de la tierra. Parte pues y comienza por apoderarte de su territorio. Y si se rinden a ti, resérvamelos para el día de su venganza. Pero no perdones a los rebeldes, entrégalos a la muerte y al saqueo en todo el país conquistado. Juro por mi vida y por el poder de mi reino, que tal como lo he dicho, lo cumpliré por mi propia mano. Por tu parte, no omitas ni una sola de las órdenes de tu Señor. Las cumplirás estrictamente sin tardanza, tal como te lo he mandado. Holofernes, una vez que salió de la presencia de su señor, convocó a todos los príncipes, jefes y capitanes del ejército asirio y eligió a los hombres más selectos para la guerra, como lo había ordenado su señor, unos 120,000 hombres más 12,000 arqueros a caballo, y los puso en orden de combate como se ordena una multitud para la batalla. Tomó una gran cantidad de camellos, asnos y mulas para el bagaje e incontable número de ovejas, bueyes y cabras para el avituallamiento. Provisiones abundantes para cada hombre y muchísimo oro y plata de la casa real. Holofernes se puso después en camino con todo su ejército, precediendo al rey Nabucodonosor, y cubrió todo el territorio de Occidente con sus carros, sus caballos y sus mejores infantes. Se les agregó una multitud tan numerosa como la langosta y la arena de la tierra, que le seguían en tan gran número que no se podían calcular. Se alejaron de Nínive 3 jornadas de camino hasta la llanura de Bet-Tilés y acamparon junto a esta ciudad, cerca del monte que está a la izquierda de la Cilicia superior. De ahí partió hacia la montaña junto con todo su ejército, infantes, jinetes y carros. Desbarató Put y Lud, devastó el territorio de los racicistas y los ismaelitas que habitaban al borde del desierto, al sur de Jaleón. Atravesó el Éufrates,
Recorrió Mesopotamia, arrasó todas las ciudades altas que dominan el torrente de Abroná y llegó hasta el mar. Se apoderó del territorio de Cilicia, derrotando a cuantos se le oponían. Alcanzó la frontera de Jafet por el sur, frente a Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas y saqueó sus aduares. Descendió hacia la llanura de Damasco, al tiempo de la siega del trigo, incendió todos sus cultivos, exterminó sus rebaños de ovejas y bueyes, saqueó sus ciudades, devastó sus campos, pasó a cuchillo a todos sus jóvenes. Su presencia llenó de temor y espanto a todos los habitantes del litoral. Los de Sidón y Tiro, los habitantes de Sur, Oquina, los de Yamnia, Asdod y Ascalón temblaron ante él. Entonces le enviaron mensajeros para decirle en son de paz: nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor, nos postramos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Nuestras granjas y todo nuestro territorio, nuestros campos de trigo, los rebaños de ovejas y bueyes, todas las majadas de nuestros campamentos están a tu disposición. Haz con ellos lo que quieras. También nuestras ciudades y las que habitan y los que las habitan son siervos tuyos. Ven, dirígete a ellas y haz lo que te parezca bien. Los enviados se presentaron ante Holofernes y le comunicaron estas palabras. Entonces él bajó con todo su ejército al litoral, puso guarniciones en las ciudades altas y les tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y todos los de los contornos salieron a recibir con coronas y danzando al son de tambores. Holofernes saqueó sus santuarios y taló sus bosques sagrados, pues había recibido la orden de destruir todas las divinidades del país, para que todas las gentes adorasen únicamente a Nabucodonosor, y todas las lenguas y todas las tribus le proclamasen Dios. Llegó después frente a Esdrelón junto a Dotán, que está ante la gran sierra montañosa de Judea. Acampó entre Hueva y Escitópolis y se detuvo ahí un mes haciendo acopio de provisiones para su ejército. Los israelitas que habitaban en Judea oyeron todo cuanto Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho con todas las naciones, cómo había saqueado sus templos y los había destruido, y se apoderó de ellos el miedo, temblando por la suerte de Jerusalén y por el templo del Señor su Dios. Pues hacía poco que habían vuelto del destierro y apenas se acababan de reunirse el pueblo de Judea y de ser consagrados el mobiliario, el altar y el templo profanados. Pusieron pues sobre aviso a toda la región de Samaria, Coná, Bet-Jorón, Belmaín, Jericó y también Joba, Esorá y el valle de Salem, y ocuparon con tiempo todas las alturas de las montañas más elevadas. Fortificaron los poblados que habían en ellas e hicieron provisiones con vistas a la guerra, pues acababan de cosechar la mies de los campos. El sumo sacerdote Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestaín, que está frente a Esdrelón, a la entrada de la llanura cerca de Dotán, ordenándoles que tomaran posiciones en las subidas de las montañas que dan acceso a Judea, pues era fácil detener ahí a los atacantes por la angostura del paso, que solo permite avanzar 2 hombres de frente. Los israelitas cumplieron la orden del sumo sacerdote Joaquín y del consejo de ancianos de todo el pueblo de Israel que se encontraban en Jerusalén. Todos los israelitas clamaron a Dios con gran fervor y con gran fervor se humillaron. Se ciñeron el sayal junto con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos.
Todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor. Cubrieron el altar de saco y proclamaron insistentemente todos a una al Dios de Israel para que no entregase sus hijos al saqueo, sus mujeres al pillaje, las ciudades de su herencia a la destrucción y las cosas santas a la profanación y al ludibrio, palabra que no sabía, no la conocía, para mofa de los paganos. El Señor oyó su voz y se dio cuenta de su angustia. El pueblo ayunó largos días en toda Judea y en Jerusalén ante el santuario del Señor omnipotente. El sumo sacerdote Joaquín y todos los que oficiaban ante el Señor, sus sacerdotes y ministros, ceñidos de sayal, ofrecían el holocausto perpetuo, las oraciones y las ofrendas voluntarias del pueblo. Y con la tiara cubierta de ceniza clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara benignamente por toda la casa de Israel. Se dio aviso a Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, de que los israelitas se habían preparado para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificado todas las alturas de los montes elevados y puesto trampas en las llanuras. La noticia le irritó sobremanera. Mandó llamar a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los sátrapas del litoral y les dijo: Cananeos, hacedme saber quién es este pueblo instalado en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército y en qué estriba su poder y su fuerza, qué rey está a su frente y manda a sus soldados. ¿Y por qué, a diferencia de todos los demás pueblos de Occidente, han desdeñado salir a recibirme? Entonces Ahior, general en jefe de los amonitas, le dijo: Escucha, Señor, las palabras de tu siervo y te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentras. No saldrá mentira de la boca de tu siervo. Este pueblo desciende de los caldeos. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia, pero no quisieron dar culto a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron de la tradición de sus antepasados y adoraron al Dios del cielo. Una aclaración, fíjate cómo dice aquí. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia, porque no quisieron dar culto a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. O sea, acuérdense de Abraham, Ur de los Caldeos, ahí estaba Abraham, y salió de ahí porque no quería rendirle culto a los dioses paganos. Él había recibido el mandato del Dios único que se saliera de esa tierra y fuera a una tierra que él le iba a dar en posesión. Entonces sale de ahí, de Ur de los Caldeos, y se va hacia el norte, donde está Mesopotamia, entre dos ríos, Tigris y Éufrates, y luego llega a un pueblo, una población o ciudad que se llamaba Harán, y ahí estuvo con su padre Abraham, su sobrino Lot, su mujer Sara, etcétera, unos buenos años, y de ahí vuelve a recibir el llamado de Dios que se vaya a las tierras de Canaán. Por eso está esta explicación de lo que está explicando sobre ese pueblo. Este pueblo desciende de los caldeos, porque Abraham salió de Ur de los Caldeos. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Porque ahí estaba Harán. Ahí hicieron su primer parada, podemos decir, Abraham y su familia. ¿Por qué fueron a residir a Mesopotamia? Porque no quisieron dar culto a los dioses de sus padres que vivían en Caldea, o sea, Ur de los Caldeos. Se apartaron de la tradición de sus antepasados y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido, o sea, al Dios único, monoteístas. Por eso los arrojaron de la presencia de sus dioses y ellos se refugiaron en Mesopotamia, donde residieron por mucho tiempo. Su Dios les ordenó que abandonaran su residencia y marcharan a la tierra de Canaán. Lo que les digo, estuvieron en Mesopotamia, en Harán, un tiempo, y Dios les ordena que abandonen ese lugar y se vayan a Canaán,
la tierra prometida. Se establecieron en ella y se vieron colmados de oro, plata y gran cantidad de ganado. Bajaron después a Egipto, porque el hambre se extendió por el territorio de Canaán, y permanecieron ahí mientras dispusieron de alimentos. ¿Se acuerdan? Se va, Abraham murió, Isaac, Jacob, que se cambia el nombre a Israel, Dios le cambia el nombre, y Israel con sus hijos se va a Egipto porque hay una hambruna en Canaán. Y dice, y permanecieron ahí mientras dispusieron de alimentos. Ahí se multiplicaron de tal manera que no se podían contar a los de su raza. O sea, los siglos, estuvieron ahí creo que 400 años, y ese pueblo que originalmente eran 70 personas las que se fueron de Canaán a Egipto, que era la familia de Jacob y sus 12 hijos, se van a Egipto, y ahí con el paso de los siglos, 400 años, se hace una multitud enorme. Dice aquí, pero el rey de Egipto se maldispuso con ellos y los engañó con el trabajo de los adobes. Los puso a hacer adobes sin darles paja para que el adobe agarrara consistencia. Los humilló y los redujo a la esclavitud. Está haciendo un relato esta persona de la historia del pueblo de Israel. Clamaron a su Dios que castigó a la tierra de Egipto con plagas incurables. ¿Recuerdan? Las plagas para que los dejen salir. Los egipcios entonces los arrojaron lejos de sí. Dios secó a su paso el Mar Rojo y los condujo por el camino del Sinaí y Cades Barnea. Arrojaron a todos los moradores del desierto. Se establecieron en el país de los amorreos y aniquilaron por la fuerza a todos los hesbonitas. Pasaron el Jordán y se apoderaron de toda la montaña. O sea, aquí están aprovechando esta historia de Judith para hacer un resumen de la historia del pueblo judío. Expulsaron a su paso a los cananeos, pericitas, jebuseos, siquenitas y a todos los huirgasitas, y habitaron ahí por mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, vivieron prósperamente, porque tienen un Dios que odia la injusticia. Pero cuando se apartaron del camino que les había impuesto, fueron duramente aniquilados por múltiples guerras y deportados a tierras extrañas, cuando los asirios se los llevan, ¿verdad? La parte norte del territorio. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Pero ahora, convertidos ya a su Dios, han vuelto de los diversos lugares por los que habían sido dispersados. Han tomado posesión de Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y se han establecido en la montaña que había quedado desierta. Así pues, dueño y señor, si hay algún extravío en este pueblo, si han pecado contra su Dios, y vemos que hay en ellos algo que merezca su ruina, subamos y ataquémoslos. Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi Señor se detenga, no sea que su Dios y Señor los proteja con su escudo y nos convirtamos en la irrisión de toda la tierra. O sea, depende cómo esté este pueblo, los judíos, con su Dios. Si está en paz con su Dios porque se ha portado bien, no lo vamos a vencer. Cuando acabó Ahior este discurso, se alzó un murmullo entre toda la tropa que estaba en torno de la tienda, y los magnates de Holofernes y los habitantes de la costa y de Moab hablaron de despedazarle. No tememos a los israelitas, no son gente que tenga fuerza ni vigor para un combate duro. Subamos y será un bocado para todo tu ejército, señor Holofernes. Calmado el tumulto provocado por los hombres que estaban en torno al consejo, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Ahior, ante todas las tropas extranjeras y de los moabitas: ¿Quién eres tú, Ahior, y quiénes los mercenarios de Amón, que te permites hoy lanzar profecías entre nosotros y nos aconsejas que no luchemos contra esta ralea de Israel, porque su Dios los protegerá con su escudo?
¿Qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Este enviará su fuerza y los extirpará de la superficie de la tierra sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, los batiremos como si fueran solo un hombre, y no podrán resistir el empuje de nuestros caballos. Los pasaremos a fuego sin distinción. Sus montes se embriagarán de su sangre y sus llanuras se colmarán con todos sus cadáveres. No podrán mantenerse a pie firme ante nosotros y serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Lo ha dicho y no quedará sin cumplimiento sus palabras. En cuanto a ti, Ahior, mercenario amonita, que te has pronunciado este discurso el día de tu perdición, a partir de ahora no volverás a verme hasta el día en que tome venganza de esa ralea venida de Egipto. Entonces el hierro de mis soldados y la lanza de mis servidores te atravesarán los costados y caerás junto a sus heridos. Cuando yo me revuelva contra ellos, mis servidores te van a llevar a la montaña y te van a dejar en una de las ciudades que están en las subidas. Morirás cuando seas aniquilado junto a ellos. Y no muestres un rostro tan abatido, pues seguro que abrigas la esperanza de que no sean conquistados. Así lo digo, y no dejará de cumplirse ni una sola de mis palabras. O sea, se enojó contra el que dio esa historia de los judíos y de que Dios los podía estar protegiendo. Holofernes ordenó a los hombres que estaban al servicio de su tienda que tomasen a Ahior y lo llevasen a Betulia y lo entregasen en manos de los israelitas. O sea, los va a entregar como preso. Sus hombres lo agarraron y lo condujeron fuera del campamento a la llanura. De la llanura abierta pasaron a la región montañosa y alcanzaron las fuentes que había al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron desde la cumbre del monte, corrieron a las armas y salieron fuera de la ciudad. A la cumbre del monte, mientras los honderos dominaban la subida y disparaban sus piedras contra ellos. Entonces los asirios se deslizaron al pie del monte, ataron a Ahior, lo dejaron tendido en la falda y se volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron y tras desatarle, lo llevaron a Betulia y lo presentaron al jefe de la ciudad, a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabris, hijo de Gotoniel, y Jarmis, hijo de Melquiel. Estos mandaron convocar a todos los ancianos de la ciudad. Se unieron también a la asamblea todos los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Ahior en medio de toda la gente y Osías le interrogó acerca de lo sucedido. Ahior respondió, narrándoles las deliberaciones habidas en el consejo de Holofernes, todas las cosas que él mismo había dicho ante los jefes de los asirios y las bravatas de Holofernes, las bravatas que Holofernes había proferido contra la casa de Israel. Entonces el pueblo se postró, adoró a Dios y clamó, Señor, Dios del cielo, mira su soberbia, compadécete de la humillación de nuestra raza y mira con piedad a los que te están consagrados. Después dieron ánimo a Ahior y le felicitaron calurosamente. Y a la salida de la asamblea, Osías lo condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos, y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. Campaña contra Israel. Al día siguiente ordenó Holofernes a todo su ejército y a toda la gente que iban como tropas auxiliares que avanzaran contra Betulia, ocupasen los accesos de la montaña y comenzasen las hostilidades contra los israelitas. El mismo día levantaron el campamento todos los hombres de su ejército. Sus guerreros sumaban 120,000 infantes y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del bagaje y de la gran cantidad de hombres que iban a pie con ellos. Acamparon en el valle que hay cerca de Betulia,
junto a la fuente y se desplegaron a lo largo y a lo ancho, desde Dotán hasta Belbaín y desde Betulia hasta Cuyamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron tal muchedumbre que quedaron sobrecogidos y se dijeron unos a otros: ahora arrasarán estos toda la tierra, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas podrán soportar su peso. Tomó cada cual su equipo de guerra, encendieron hogueras en las torres y permanecieron junto a las armas toda aquella noche. Al segundo día, Holofernes hizo desfilar toda su caballería ante los israelitas que había en Betulia. Inspeccionó todas las subidas de la ciudad, reconoció las fuentes y las ocupó, dejando en ellas guarniciones de soldados, y se volvió donde su ejército. Se acercaron entonces a él los príncipes de los hijos de Esaú, de todos los jefes de los moabitas y los generales del litoral, y le dijeron: si nuestro Señor nos escucha, no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los israelitas no confía tanto en sus lanzas como en las alturas de los montes en que habitan. De hecho, no es fácil escalar la cumbre de estos montes. Por eso, Señor, no pelees contra ellos en el orden de batalla acostumbrado, para que no caiga ni un solo hombre de los tuyos. Quédate en el campamento y reserva a todos tus soldados. Nosotros mismos nos apoderaremos de la fuente que brota en la falda de la montaña, porque de ella se abastecen todos los habitantes de Betulia. La sed los destruirá y tendrán que entregarte la ciudad. Nosotros con nuestras tropas ocuparemos las alturas de los montes cercanos y acamparemos en ellas, vigilando para que no salga de la ciudad ni un solo hombre. Ellos, sus mujeres y sus hijos serán consumidos por el hambre, y aún antes de que la espada los alcance, caerán tendidos por las plazas de su ciudad. Entonces les impondrás un duro castigo por haberse rebelado y no haber salido a tu encuentro en son de paz. Parecieron bien estos consejos a Holofernes y a todos sus oficiales, y ordenó que se ejecutara lo que proponían. Se puso en marcha el ejército moabita, reforzado por 5,000 asirios, acamparon en el valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de las fuentes de los israelitas. Los edomitas y amonitas, por su parte, acamparon en el monte frente a Dotán y enviaron destacamentos hacia el sur y al este frente a Egrebel. Fíjense aquí otra cosa interesante. Todas estas tribus, edomitas, amonitas, etcétera, moabitas, eran las tribus que cuando llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida, pues tuvo que guerrear contra ellos. Entonces eran enemigos naturales de los israelitas, todas estas tribus. Porque desde la entrada a la tierra prometida, pues estuvieron los judíos, los israelitas estuvieron luchando contra estas tribus, moabitas, todas estas edomitas, amonitas, etc. El resto del ejército asirio quedó acampado en la llanura y cubría toda su superficie. Sus tiendas y bagajes formaban un campamento inmenso porque era una enorme muchedumbre. Los israelitas clamaron al Señor su Dios, pues su ánimo empezaba a flaquear, al ver que el enemigo les había cercado y cortado toda retirada. 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. Los habitantes de Betulia se quedaron sin reserva de agua. Las cisternas se agotaron, ni un solo día podían beber a satisfacción porque se les daba el agua racionada. Los niños aparecían abatidos, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las plazas y a la salida de las puertas de la ciudad faltos de fuerza. Todo el pueblo, adolescentes, mujeres y niños, se reunieron en torno a Osías y a los jefes de la ciudad y clamaron a grandes voces diciendo delante de los ancianos: que Dios sea juez entre nosotros y vosotros, pues habéis cometido con nosotros una gran injusticia al no haber hecho tentativas de paz
con los asirios. O sea que ya empezaba la gente a reclamar, ¿sí? Dice que todo el pueblo y adolescentes, mujeres y niños se reunieron en torno de Osías y a los jefes de la ciudad y clamaron a grandes voces diciendo delante de los ancianos. O sea, el pueblo empezaba a repelar, que Dios sea juez entre nosotros y vosotros, pues habéis cometido con nosotros una gran injusticia al no haber hecho tentativas de paz con los asirios. O sea, si hubiéramos hecho la paz, no estaríamos pasando esta falta de agua. Ahora no hay nadie que pueda valernos. Dios nos ha entregado en sus manos. Sucumbiremos ante ellos de sed y seremos aniquilados. Llamadlos ahora mismo y entregad la ciudad al saqueo de la gente de Holofernes y de todo su ejército. Es mejor que nos convirtamos en botín suyo, seremos sus esclavos, pero salvaremos la vida y no tendremos que presenciar cómo se mueren nuestros niños y expiran nuestras mujeres y nuestros hijos. Os conjuramos por el cielo y por la tierra y por nuestro Dios, Señor de nuestros antepasados, que nos ha castigado por nuestros pecados y por los pecados de nuestros antepasados, que cumpláis ahora mismo nuestros deseos. Y toda la asamblea a una prorrumpió en gran llanto y clamaron a grandes voces al Señor Dios. Osías les dijo, tened confianza, hermanos, resistamos aún 5 días. Y en este tiempo el Señor nuestro Dios se mostrará compasivo con nosotros, porque no nos ha abandonado por siempre. Pero si pasan estos días sin recibir ayuda, cumpliré vuestros deseos. Despidió a la gente y cada cual ocupó su puesto. Los hombres fueron a las murallas y las torres de la ciudad, y a las mujeres y a los niños los enviaron a casa. Había en la ciudad un gran abatimiento. Se enteró entonces de ello Judith. Les recuerdo, Judith quiere decir la judía en hebreo. Hija de Merari, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Refaín. Está toda su genealogía de Judith. Hijo de Agitob, hijo de Elías, hijo de Gilquías, hijo de Eliab, hijo de Nataniel, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. Entonces se fueron hasta el antepasado más lejano, Israel, Jacob. Su marido Manasés, de la misma tribu y familia que ella, había muerto durante la recolección de la cebada, mientras estaba en el campo vigilando a los que ataban las gavillas. Le dio una insolación a la cabeza, cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Betulia. Fue sepultado junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balmón. Judith llevaba ya 3 años y 4 meses viuda, recogida en su casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa. Se había ceñido de sayal y vestía ropas de viuda. Ayunaba desde que había enviudado, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días en que los israelitas celebraban alguna fiesta. Era muy bella y muy bien parecida. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganado y campos de los que ella era dueña. No había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa, porque era muy temerosa de Dios. Oyó pues Judith las amargas quejas que el pueblo había presentado al jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Supo también todo cuanto Osías les había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios al cabo de 5 días. Entonces mandó llamar a Jabris y a Jarmis, ancianos de la ciudad, por medio de la sierva que tenía al frente de su hacienda. Cuando llegaron les dijo, escuchadme, jefes de los vecinos de Betulia. No me parece bien las palabras que habéis pronunciado hoy ante el pueblo cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento.
asegurando que entregaríais la ciudad a nuestro enemigo, si en el plazo convenido no os enviaba socorro el Señor. ¿Quién sois vosotros para permitirnos hoy poner a Dios a prueba? ¿Ven? Lo que habíamos hablado de las tentaciones, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, Dios, te doy 5 días para que nos ayudes. No, dice, eso es tentar a Dios. Dice aquí, ¿quién sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? Así tentáis al Señor omnipotente, vosotros que nunca llegaréis a comprender nada. Nunca llegaréis a sondear el fondo del corazón humano ni podréis captar los pensamientos de su inteligencia. Pues, ¿cómo vais a escrutar a Dios, que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? No, hermanos, no provoquéis la cólera del Señor, Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento, como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos. Pero vosotros no exijáis garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le marca como a cualquier mortal una línea de conducta. Lo que habíamos platicado en la otra ocasión, las tentaciones. El demonio a Jesús le dice, ¿verdad? Si me adoras, te doy todo esto. ¿Y qué dice Dios? No tentarás al Señor tu Dios. Solamente a Dios adorarás. Porque lo estaba tentando. Si eres hijo de Dios, tírate. Él enviará sus ángeles a cuidarte. Convierte las rocas en pan, si eres hijo de Dios. Entonces, aquí esta Judith está diciendo, al Señor no se le puede poner a prueba. ¿Sí? Dice, vosotros no exijáis garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas. Aquello que a veces se dice, si existes Dios, ayúdame. Como un hombre ni se le marca, como a cualquier mortal, una línea de conducta. Pidámosle más bien que nos socorra, mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo. También lo que les decíamos la vez pasada, nada de que yo decreto, yo declaro. No, tú no andes decretando, tú suplícale a Dios que te ayude. No andes decretando. ¿Verdad? Es que no hay en nuestro tiempo ni en nuestra tribu, familia, pueblo o ciudad de las nuestras que se postre ante dioses hechos por manos de hombre, como sucedió en otros tiempos, en castigo de los cuales fueron nuestros antepasados entregados a la espada y al saqueo, y sucumbieron desastradamente ante sus enemigos. O sea, ya no hay idólatras, ya nadie se postra ante los dioses hechos por manos de hombre. Dice, nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en eso estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con desdén ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza, porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea. Nuestro santuario será saqueado y nosotros tendremos que responder de esta profanación con nuestras propias sangre. O sea, si conquistaban Betulia, fácilmente caería después Jerusalén. Nosotros seremos responsables de la muerte de nuestros hermanos, de la deportación de esta tierra y de la devastación de nuestra heredad en medio de las naciones en que estemos como esclavos, y seremos para nuestros amos escarnio y mofa, ya que nuestra esclavitud no concluiría en benevolencia, sino que el Señor nuestro Dios la convertiría en deshonra. Ahora pues mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que somos responsables de las cosas sagradas, el templo y el altar. Por todo esto debemos dar gracia al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros antepasados. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia, de Siria,
cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre. Cómo los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros los que le servimos, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Osías respondió: en todo cuanto has dicho, has hablado con recto juicio y nadie podrá oponerse a tus razones, ya que no has empezado hoy a dar muestras de tu sabiduría, sino que de antiguo conoce todo el pueblo tu inteligencia y la bondad de los pensamientos que brotan de tu mente. Pero el pueblo padecía gran sed y nos obligaron a pronunciar aquellas palabras y a comprometernos con un juramento que no podemos violar. Ahora pues, tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas y así no nos veamos acabados. Respondió Judith: escuchadme, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. Esta noche, a la puerta de la ciudad, saldré yo con mi sierva, y antes del plazo en que os habéis fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. No intentéis averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Osías y los jefes le dijeron: vete en paz y que el Señor Dios te preceda para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando el aposento, regresaron a sus puestos. Y va a haber algo importante que no quiero ahorita verlo todavía, porque pues eso lo vamos a dejar para la próxima lectura, pero Judith va a hacer algo que va a salvar al pueblo, esa es la idea, pero no quiso decirlo, no quiere decirlo. Permítame. Permítame. A ver. Ok. Si quieren preguntar algo, prendan los micrófonos porque los apagué. ¿Sí? Todo esto que hemos estado leyendo del Antiguo Testamento, con lo que está pasando ahorita, inclusive con lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, caray, no hemos entendido y no vamos a entender, creo. Los seres humanos vamos a estar no sé por cuánto tiempo unos contra otros de una forma tan brutal. A lo mejor en el Medio Oriente, a lo mejor en Ucrania, pero aquí lo que está pasando en México es verdaderamente terrible. Después de lo que acabamos de leer ahorita, cómo, cómo se presentan las venganzas, cómo se atacan unos a otros por diferentes motivos, a mí me hacen reflexionar bastante. Oye, es que el pueblo de Israel tiene ya 25 siglos batallando contra las tribus y contra los pueblos que habitaban ahí o que rodean a Israel. Tienen ya 25 siglos, 24 siglos, 20 de este Nuevo Testamento y 4 o 5 anteriores, ¿verdad? Hay un analista que dice que si se llegaran a acabar con Israel, lo cual no pienso que el Señor lo va a dejar, peligramos todo, ya el resto del mundo. Ya todo lo que es musulmanes, islamistas, chinos, etcétera, llegan hasta, no nomás a Europa, toda América. Sí, Prácticamente definitivamente. que la defensa es Israel, que Netanyahu a lo mejor ahorita se ha está limitado, pero pues eso lo originó pues los terroristas que mataron a aquellos jóvenes en un Sí, festival. sí. Ahora, yo creo sinceramente que Dios tiene un designio para Israel, como lo tuvo primero para que fuera el pueblo en el cual naciera el Mesías. Porque es el pueblo elegido por Dios, pero elegido ¿para qué? Para que en ese pueblo naciera Jesús. Uh-huh. Hace 20 siglos, 21 siglos, Sí. 20 siglos y feria. Pero estoy también seguro al leer profecías y el Apocalipsis y otros libros de las Sagradas Escrituras que Dios tiene un designio también hacia el futuro para el pueblo de Israel, ¿sí? En su segunda venida, vamos a decir, ¿sí?
tiene un designio, ¿verdad? No sé cuál sea, pero ese pueblo va a continuar hasta la segunda venida. Sí, O sea, puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser poderoso, puede ser vencido, lo que tú quieras, como a través de la historia ha sucedido, ¿verdad? Israel ha sido conquistado y se ha recuperado y vuelto a conquistar y así ha estado. No sabemos cómo, pero que Dios tiene algún designio para ese pueblo, lo tiene, porque es un pueblo escogido por Él, por Dios. Tiene un designio para el pueblo de Israel. Ahora, los mismos israelitas, pues también internamente se han dividido mucho, igual que las otras naciones, ¿verdad? Unos que están a favor de la guerra, otros están en contra, los ortodoxos, los que son totalmente ateos. Hay mucho en Israel. Y no son muchos, creo que son 17 millones de judíos en el mundo. No sé cuántos tenga en Israel el número de habitantes, pero no son muchos. Pero es un pueblo, pues Dios lo formó para que naciera en él el Mesías. Y a lo mejor también tiene el designio de que sea el pueblo que reciba. Hay una profecía de los judíos que el Mesías en su segunda venida va a entrar. Tú has ido a Israel y hay una puerta cerrada, le pusieron ladrillos. La puerta, le llaman la puerta de oro, no me acuerdo ahorita el nombre, que por ahí va el Mesías a entrar a Jerusalén, que va a llegar al Monte de los Olivos, inclusive por eso está lleno de tumbas, los que sí, han ido ahí. ¿Por qué está sí. lleno de tumbas? Porque ellos pagan mucho dinero para poder hacer su tumba ahí, los judíos de todo el mundo, porque por ahí va a llegar el Mesías. Para nosotros sería la segunda venida del Mesías, para ellos sería la primera venida del Mesías. Y va a entrar por el Monte de los Olivos, hasta hay un camino, y está la Puerta Hermosa, se llama la Puerta Hermosa. En la muralla que queda de la base de lo que era el templo judío, hay una puerta, y no sé si te acuerdas, que está cerrada, con Sí, ladrillos. Por esa puerta va a entrar, según la tradición judía, ¿verdad? sí, Pero para algo el pueblo judío va a quedar, va a existir hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Hay un designio de Dios para ese pueblo. Ahora es un pueblo que ha luchado, a veces como ahorita está haciéndolo, ¿verdad? Cruelmente, o sea, sí, pero también ha sido tratado cruelmente, ¿verdad? Ha sido ajá, las dos cosas, ¿verdad? sí, Ahora, ¿qué va a pasar con Judith? Viene la parte más interesante, por todo esto fue preparación. Van a ver lo que va a hacer Judith y eso los va a impactar, ¿sí? Porque va a ser algo extraordinario. Esta parte que hemos leído hasta ahorita ha servido de recuerdo de toda la historia del pueblo sí, judío. sí, Que salió de Ur de los Caldeos, que se fue a Canaán y luego a Egipto, luego regresó, y que Dios ha estado con ese pueblo cuando el pueblo le responde y se comporta, ¿verdad? Cuando el pueblo, pues no está con Dios, pues entonces cuando le pasan las desgracias, ¿verdad? Déjenme ver si hay aquí alguna pregunta, algún comentario. no nada más ese pueblo, ahorita México no estamos con Dios, por eso estamos viviendo estas desgracias. México no estamos con Pues Dios, por eso sí, estamos. sí, también. O sea, cuando un pueblo se aleja de Dios, suceden muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, ahí Ahora, tienes Europa ahorita. nuestros actuales gobernantes de la 4T les ha dado por hacer ceremonias a los dioses paganos, Sí, que le quemaban copal ahí no sé quién, al dios ahí en el Zócalo, ¿verdad? sí. A Huitzilopochtli, a Tlaloc, no sé a quién, ahí le quemaban. Y siempre dicen que es una forma de darle gusto a los pueblos originarios, pero los pueblos originarios ya se convirtieron en el cristianismo hace mucho, ¿verdad? Oye, con Más que todo tanto respeto, pesan, con qué todo ¿Eh? tanto respeto, pesan, sí, con qué todo tanto pesan respeto, esos pueblos. Dime, a ver, díganme. con todo respeto para tu comentario, pero en la iglesia estamos también con lo de la Pachamama. Bueno, es que no entiendo yo por qué eso de pensar que está correcto eso, ¿verdad? No entiendo. Hay unos comentarios de que probablemente se va a ver aceptado como un nuevo rito. O sea, Bueno, se va a aceptar el nuevo rito de la Pachamama y se está prohibiendo la misa tradicional.
Eso es algo que está muy difícil de entender. Sí, hay algo ahí, eso está mal, ¿no? Hay algo que se llama sincretismo, cuando se Sí, mezclan religiones originarias o antiguas con el cristianismo y salen unos ritos. Hay un pueblo muy famoso allá en Guatemala que la gente va de turista a una iglesia, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, en Guatemala, cerca de la frontera con México, donde se ha hecho un sincretismo, donde ya entras a la iglesia, los que han entrado y dicen, ahí están quemando copal ante imágenes, ¿verdad? sí. Y es un templo católico. Sí, ahí está el diablo. ¿Eh? Ahí está el diablo. No me acuerdo cómo se llama ese pueblo, No, pero ahí está el diablo. sí, sí, claro. En cualquier ídolo, los ídolos son demonios, definitivamente. Mira, aquí nos manda saludos Goli, Ay, Yuri, saludos. Lulú y Goli. Qué bueno que están viendo el video. Les agradezco que se hayan conectado a través del Face Live. Los espero el próximo lunes. Vamos a ver Nuevo Testamento. Recuerden que estamos viendo el Evangelio de San Mateo. Estamos recordando el Evangelio de San Mateo. Estamos leyéndolo despacito para ver todo lo que Jesús nos enseñó. O sea, ya lo estamos viendo de inicio a finales. Vamos a ver completito el Evangelio de San Mateo, que es el más completo desde el punto de vista de enseñanza, porque cubre todos los aspectos de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, ¿verdad? Para catequesis es el mejor evangelio. Luego ya veremos los otros. Los invito a verlo y les voy a desear mi nuevo saludo y les voy a explicar por qué. Se llama gracia y paz. Antes yo que les decía paz y bien. Paz y bien es un saludo de los franciscanos. Por Sí, eso los franciscanos dicen que, bueno, no dicen, entre ellos se saludan, ¿verdad? Paz y bien. Sin embargo, leyendo las cartas de los apóstoles, me di cuenta que ellos siempre saludan diciendo gracia y paz. Entonces yo estudié por qué y quedé convencido que nuestro saludo debe ser gracia y paz. Si muy bien. tienes la gracia de Dios y estás en gracia, tienes la paz. Así es. Y inclusive hice un video, los invito a verlo, ahí está la explicación, porque es gracia y paz. Pues nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Gracias por haberse conectado y que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.